Bien, continuamos. El alma desde la filosofía. ¿Quién podría hablar de filosofía si no habla de etimología? Me salió verso sin esfuerzo. Así que continuamos. Voy a citar a Aristóteles. ¿Por qué? Porque fue a la primer fuente que cité en la introducción de este video, la fuente aristotélica, filosófica, eh, y porque me las debe, me las debe. Me las debe con esa frase tan, para mí, desconcertante de que el alma escapaba a toda posibilidad de discurso definitorio. Bueno, continuamos con Aristóteles porque también me parece muy interesante el aporte de Aristóteles de que de haber aprendido de Platón, eh, de esa fuente bebió, pero hizo su propio aporte a la filosofía, clasificando el alma en tres. Él decía que eran tres almas, no una sola. Y ya veremos que en estas fuentes y en estos lugares desde donde vamos a abordar el alma, hay siempre tres, la ley de tres llamada. Aristóteles decía que hay un alma vegetativa, la de las plantas, que sus únicos intereses son alimentarse y reproducirse. Es el alma vegetativa. Luego viene el alma sensitiva o apetitiva, que es un alma más bien relacionada con los animales, ya que los animales son los que se alimentan, pero también tienen deseos y también se reproducen y también tienen sentimientos. Sensitiva, apetitiva. El alma sensitiva y apetitiva. Ese es el alma de los animales. Luego viene el tercer clasificación del alma, que es el alma racional, y que Aristóteles decía que esa es propia de nosotros los seres humanos, pero nosotros los seres humanos poseemos las tres. Poseemos un alma vegetativa, un alma sensitiva o apetitiva y un alma intelectual o alma racional. Y que aquí es el aporte que yo hago, de que tenemos el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional, porque son tres funciones de nuestra alma. Porque nosotros tenemos esa necesidad de las plantas de reproducirnos y de alimentarnos, pero también tenemos sentimientos igual que los animales, sentimientos de ira, de temor, de miedo, y también queremos reproducirnos y tenemos el deseo sexual y tenemos el alma racional, la que está más relacionada con nosotros los seres humanos y nos permite razonar, intuir, pensar, imaginar, que son funciones propias del alma racional. Alma suprema, luego veremos que también así le llaman alma suprema. Aristóteles decía que esas son las tres clasificaciones dentro de nuestro mundo, por así decirlo, inteligible, nuestro mundo cotidiano. Son las tres funciones del alma. Y que cuando Aristóteles quiso estudiar, bueno, pero ¿de dónde proviene todo esto? ¿Qué es el alma en sí? Llega a esa frase que en el inicio de este video dije que me sacó mucho de onda, me desconcertó, porque Aristóteles dijo, escapa a toda posibilidad de discurso definitorio. ¿Por qué dijo Aristóteles eso? Porque no se refería a que escapaba de la palabra y que el alma estuviera exenta de la palabra. No, lo que Aristóteles dijo fue que escapaba a toda posibilidad de discurso que la defina, porque definir algo es limitarlo, y el alma es infinita, no tiene límites. Y esa alma infinita, sin límites, eterna, de la cual incluso el hinduismo habla, es de la que se habla cuando se entiende el origen, ahora sí, etimológico de la palabra alma. Alma, en vez de tener un solo origen, tiene dos orígenes. El alma tiene el origen etimológico de animus y anima. Esos dos orígenes etimológicos de alma, porque luego ya hubo significados de los que también vamos a hablar, pero los orígenes etimológicos de animus y anima
para entenderlos un poco más humanamente, por así decirlo, un poco más desde la sociología, desde cómo lo entenderíamos en nuestra vida cotidiana, y aquí empieza el aporte de la utilidad. ¿Cómo los podríamos entender para que nos sean útiles a nosotros los humanos? Bueno, el animus sociológicamente estaba relacionado más con las funciones que como hombres nosotros tenemos. El de la fuerza, el de echarle para adelante, el de siempre tener una visión de avanzar, de siempre ser activo. Ese es el animus. Y el ánima estaba más relacionado con los sentimientos, la ternura, con la pasión, con sentimientos más propios y relacionados con el lado femenino, con las mujeres. Entonces, se decía que para que un hombre estuviera completo tenía que encontrar o hacer un balance, hacer un equilibrio entre las dos almas, entre el animus y el ánima. Hoy en día todavía se dice, para trabajar con mucho entusiasmo, se dice, trabaja con mucho ánimo, con animus, trabaja con mucho ánimo, échale ganas, etcétera, etcétera. Entonces, eso se habla para cuando tienes que echarle muchas ganas a algo. Trabaja con mucho ánimo. Eso viene de animus. Pero también se dice, esa persona es un alma de Dios. Es un alma buena. Esa persona es un alma muy noble. Más cualidades un poquito más relacionadas con lo femenino, con las mujeres. Pero ni una es mejor que la otra, ni peor que la otra, ¿eh? Hay que entender muy bien eso porque no se equivocó el universo con darnos dos aspectos del alma. No se equivocó el universo, no hay errores en el universo. Puesto que si consideráramos por algún motivo mejor dejarnos llevar o conducirnos únicamente por el animus, por la fuerza, por la voluntad, los sentimientos nos harían obstáculo. Tarde o temprano, esa fuerza, esa voluntad se cansa y se quiebra. Y necesitamos ese otro motor que son los sentimientos. No me importa cuánta fuerza física tengas, llegará un momento en que te cansarás. ¿Y qué será lo que te anime a seguir? ¿La misma fuerza? ¿O hay algo complementario? Es el ánima. Se dice hoy en día y siempre se ha dicho que la mayor motivación para un hombre es la mujer y viceversa. ¿Por qué? Porque otra vez decimos, no se equivocó el universo, no hay errores en el universo del por qué tener un animus y un ánima. Y bueno, ese es el origen, en primer lugar, etimológico, pero más enfocado a lo sociológico, que sigo por esa línea porque me interesa más allá de las definiciones filosóficas y etimológicas, dar un aporte para que todo esto que estoy hablando nos sirva, nos dé una utilidad de qué hacer con ello en la vida cotidiana. ¿Para qué nos sirve todo esto? Hay que aplicarlo directamente. Bueno, entender que tiene que haber un balance entre lo que consigues con la fuerza y lo que consigues con las emociones, y que ni uno tiene que suprimir al otro, porque también hablemos de cuando alguien dice, no me importan mis pensamientos, yo voy a seguir lo que siento. Igual de extraviado que el que dice, no me importa los sentimientos, voy a hacer lo que pienso. Uno es el neurótico y el otro es el histérico. Entonces, entender estos dos aspectos desde el aspecto más humano, sociológico, nos permite ir llevando un hilo conductor para que cuando hable del alma desde las concepciones más esotéricas, concepciones más espirituales y diría yo religiosas también, tengamos un desde dónde entenderlos y desde dónde utilizarlos para nuestros propios objetivos. Para que entonces sí, el alma se convierta en algo que más allá de que nos haga obstáculo o de que no lo entendamos, sea algo a lo cual, desde lo cual trabajar, desde lo cual existir. Porque se dice que si no existes desde lo sutil, en realidad eres un objeto. Y ese es un enunciado de magia. Aprender a existir desde lo sutil es existir.
no aprender nada más lo que otro te dijo que tenías que ser, lo que debes hacer para ser aceptado, etc. No, aprender a existir desde lo sutil es de verdad ser dueño de tu propio alma. Bien, continuamos con el enfoque filosófico del alma. Ya hablamos de lo que Aristóteles decía respecto del alma, que la verdad está muy interesante, pero ahora vamos a hablar de su maestro Platón. ¿Qué decía Platón respecto del alma? Bueno, voy a elegir de entre toda la enorme cantidad de enseñanza de Platón, el mito del carro alado. Es muy interesante, me parece súper adecuado que Platón haya elegido esta alegoría, porque esa alegoría para describir el alma está perfecta, ya que le da un toque más poético, pero sin dejar de lado lo lógico, lo explicable respecto del alma. Platón decía que el alma era como un carruaje tirado por dos caballos, pero que también poseía alas, lo cual es muy interesante. ¿Por qué tendría que, a pesar de ir tirado por dos caballos, poseer alas también? Eso habla de que da una clave respecto de la naturaleza del alma. Entonces, era tirado por dos caballos. Un caballo era el alma irascible, el caballo blanco, y un caballo era el caballo del alma concupiscible, el caballo negro. Platón decía que el alma irascible era la fuente de las pasiones nobles. ¿Y a qué se refería con pasiones nobles? Las pasiones como la fuerza, la voluntad y el coraje. Eran pasiones nobles y eso era el caballo blanco. Esa alma estaba situada en el pecho, moría al morir el cuerpo y su virtud de esa alma es la andreia. Andreia, ¿qué significa? Fuerza. Esa es la virtud del alma irascible. Y el otro caballo, el caballo negro, era el alma concupiscible y era la fuente de las pasiones innobles. Así lo nombraba Platón. Pasiones innobles, que significa los deseos y apetitos corporales. Esa alma estaba situada en el vientre, también era mortal igual que el alma irascible, y su virtud era la sofrosiné, que significa la templanza. Y por último, pero no menos importante, de hecho es lo más importante de toda la alegoría del carro alado, es el alma racional. ¿Quién era en el mito del carro alado el alma racional? El cochero, el que llevaba ese carruaje, el que llevaba las riendas. Era el alma racional, de naturaleza divina, inmortal, estaba situada en el cerebro y sus virtudes, porque no solamente tenía una, es la frónesis, que significa la prudencia, y la sofía, que significa la sabiduría. Entonces decía Platón que era muy difícil para el alma racional, que está nombrada como el auriga, y esa palabra es maravillosa porque es muy interesante, ya que si alguien lee, por ejemplo, el Bhagavad Gita en el desaliento de Arjuna, así se llama el capítulo del Bhagavad Gita donde aparece también un carro tirado por Arjuna, que era un general del ejército, en un momento muy difícil, que no encontraba claridad respecto de qué decidir en la batalla. Se encarna Dios para ayudarlo, Krishna, y Krishna se encarna nada más y nada menos que en el auriga, en el que dirigía ese carruaje. Entonces, muy interesante estas coincidencias, estas sincronicidades, porque hablan de una lógica respecto del alma. Platón decía que para que el alma pudiera trascender, el auriga tenía que aprender a dirigir ese carruaje, ya que era muy difícil, puesto que el alma irascible, la fuerza y el coraje iban hacia un lado y generalmente el alma concupiscible iban hacia el lado contrario. Eso era muy difícil dirigir el alma. ¿Por qué? Bueno, en nuestra lógica humana, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con situaciones en las cuales decimos, tengo bien claro qué es lo que quiero, pero mis sentimientos me dicen otra cosa? O yo siento que voy a lograr esto,
pero mi pensamiento me dice que no. Esa es la alegoría que explica de manera poética ese gran conflicto entre la mente consciente y la subconsciente, entre los sentimientos y lo que son los deseos. Es muy interesante, es muy interesante. Entonces, eso es lo que decía Platón respecto de el alma. El alma es como un carruaje tirado por 2 caballos y dirigido por un auriga. El alma irascible es el caballo blanco y el alma concupiscible es el caballo negro. Y el auriga, quien dirige. Básicamente eso es lo que dice Platón respecto del alma. Pero es muy interesante que habla de virtudes. La virtud del alma irascible es la andreia, que significa fuerza, el coraje. Y la virtud del alma concupiscible es la sofrosiné, que es la templanza, que es el alma de los deseos y los apetitos físicos y corporales. Pero es muy interesante porque ¿por qué era entonces tan difícil dirigir ese carro alado? ¿Por qué era tan difícil para el auriga? Porque dentro de esas virtudes, yo más bien digo que llegar a esas virtudes, llegar a que se conviertan en virtudes, era el camino. No necesariamente que el alma irascible ya tuviera una virtud en sí misma. Tenías que convertirla en virtud. Y ese era el camino. Y también para el alma concupiscible, no era que ya era prudente de por sí. No por nada, Platón decía que era el caballo más desobediente, el caballo negro. ¿Por qué? Porque es el alma de los deseos y los apetitos físicos. Pero recordemos que deseos no necesariamente es algo malo o destructivo. Es que necesitamos el deseo para lograr algo. Necesitamos desearlo. Ahí empieza a haber claves de lo que les decía en un inicio de este video, que también voy a hacer un aporte utilitario, por así decirlo, de para qué nos sirve toda esta información, de qué manera podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana, de qué manera entender nuestros conflictos cotidianos o nuestros problemas desde una lógica del alma, desde una lógica filosófica, espiritual, como para entenderlos y tal vez al verlos desde otra perspectiva, darles una solución más práctica y más poderosa. Bueno, como decía, el alma concupiscible, el caballo negro, el caballo de los deseos, no necesariamente deseo se convierte en algo bueno o malo, no necesariamente, porque también se podría convertir en algo malo. Cuando tú no diriges tus deseos y cuando deseas algo tanto que se te vuelve obsesión, por ejemplo, ahí ya se convierte, ahora sí, en un caballo muy desobediente porque estás obsesionado con algo que deseas. Al mismo tiempo que el caballo blanco, el alma irascible, no por nada se llama ira, irascible, la ira, también tiene que ver con el coraje. Y el coraje, recordemos que cuando decimos hay que trabajar con coraje, está muy bien, pero también cuando trabajas con coraje de emoción negativa, también se convierte no necesariamente en una virtud, sino un obstáculo. Es por eso que la auriga, el alma divina, el de la Sofía, que se llama sabiduría, y la frónesis, que significa la prudencia, es quien ha de dirigir el carro para que realmente nuestra alma trascienda. Bueno, y hasta aquí el enfoque filosófico. Yo sé que hay mucho más que decir de todo esto, pero quiero compartir hasta aquí. Y al final del video haremos una síntesis respecto de todos estos enfoques y de qué manera podríamos utilizarlos haciendo una maravillosa integración para entender una lógica más útil en nuestra vida cotidiana.